Muy buenos días. Qué gusto estar compartiendo la palabra del Señor con ustedes esta mañana. Bienvenidos. Un gustazo realmente. Miren, estamos terminando ya la serie Sublime Gracia. Hoy es el último de los temas. La semana pasada vimos 2 tipos de vida, en donde nosotros decidimos si seguir una vida pecaminosa o una vida en el Espíritu. Pero antes de comenzar el tema, ustedes han visto esa transformación que tiene un gusano a una mariposa. Por favor, vean en pantalla este corto video. Qué belleza de transformación, ¿verdad? Cómo la naturaleza y este gusano que solo está ahí, va de comerse todas las hojitas de las plantas, se convierte en una bella mariposa. Hoy estaremos hablando sobre un corazón transformado. ¿Vieron ustedes entonces esa metamorfosis que sufrió ese gusano? Pasó por varios procesos, de larva a capullo hasta convertirse en una preciosa mariposa. Sin embargo, nosotros también como personas debemos sufrir y experimentar esa transformación en nuestras vidas. En el momento que Jesús llega a nuestra vida, comienza un proceso de transformación, de adentro hacia afuera. Y Pablo, en el libro de Gálatas, que es lo que hemos estado viendo en estas semanas, nos sigue pidiendo que nos comportemos de una forma diferente. Vimos que hemos sido justificados, que hemos sido adoptados y que hemos encontrado la libertad, y que nos toca escoger entonces de llevar una vida en el Espíritu. Al igual que esa transformación es notoria en una mariposa, un corazón transformado se va a notar, va a marcar la diferencia, se va a notar de veras que ha habido una transformación en actitudes y demás. Pero leamos lo que dice Gálatas 6:1. Así que, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno, porque también puede ser tentado. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Si alguien cree ser algo cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Cada cual examine su propia conducta, y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie. Que cada uno cargue con su propia responsabilidad. Miren las palabras del apóstol Pablo en esta carta de Gálatas. Él nos está hablando de que tenemos que ser de una actitud humilde cuando se trata de restaurar a una persona que está en pecado. ¿Qué sucede cuando de repente nosotros sorprendemos a alguien en pecado? Rapidito le tomamos foto a la publicación y la compartimos a todos los contactos para que se den cuenta del error, la falla, el pecado que cometió. Rapidito estamos ahí señalando, acusando, diciendo, juzgando. Dígame si eso no es lo que pasa en esta sociedad en la que estamos viviendo. Hacemos leña al árbol caído. No hay misericordia. De una vez vamos al tuétano. No le damos chance a la persona que está en medio de esa situación.
Nosotros no sabemos si Pablo aquí en el versículo 1 cuando dice, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales, óiganme bien, Pablo está asumiendo que nosotros somos espirituales, ¿sí? Él ya lo está tomando por sentado. Deben restaurarlo con una actitud humilde, pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado. Pero podemos hablar de forma general, entonces, cuando una falta se encuentra en una persona. Nosotros como humanos lo primero que hacemos es señalar. Y no nos percatamos que cuando nosotros señalamos con el dedo, hay otros 3 señalándonos a nosotros. Y tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros señalamos, porque el día de mañana nosotros podemos ser los que estemos pasando por esa situación. Pero miren, el Señor, nuestro Dios, vino a romper todos los esquemas de la ley aquí en este mundo. Y les quiero hablar de un ejemplo que sucedió en Juan 8. Si van conmigo a Juan 8, del versículo 1 al 11, vamos a ver esta historia precisamente de esta mujer que fue encontrada en el mismo acto del pecado. Pero Jesús se fue al monte de los olivos, al amanecer se presentó de nuevo en el templo, toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo, le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley de Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Ellos estaban probando a Jesús, estaban tentando a Jesús. Ahora, ustedes me dirán, ahorita que estamos leyendo, bueno, la mujer no estaba adulterando sola, ¿verdad? Y entonces, ¿y el Señor que estaba ahí con ella qué? La ley del hombre no es perfecta. Sin embargo, nosotros tenemos la responsabilidad de obedecer esa ley. Pero por eso es que vino Jesús al morir en la cruz a romper con esa ley. Y Él puso su misma cruz, su sangre en la cruz, a romper esa ley de los hombres. Y la ley de Jesús es la ley perfecta. Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo, precisamente por el tema de la ley. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía allí. Entonces él se incorporó y le preguntó: mujer, ¿dónde están? Ya nadie te condena. Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Miren qué actitud tan distinta la de Jesús. No olvidemos que la mujer fue encontrada precisamente en el acto del adulterio. Y según la ley de Moisés, la tenían que apedrear. Y se dan cuenta en el versículo. ¿Cuál versículo es? El versículo aquí que está en Juan 8, del 1, en el 3. Los maestros de la ley y los fariseos. O sea, ¿quiénes eran los que llevaban a la turba para apedrearla? Los maestros de la ley y los fariseos. Hagan de cuenta que venían todos los del coro, venía el director de alabanza, venía el pastor, es decir, todos los líderes, el jefe de servidores, ellos eran los que estaban al frente con la piedra ya en la mano. Miren, mis hermanos, es muy fácil señalar. Yo le voy a decir algo: muchas personas tienen un puesto de liderazgo en la iglesia
y no necesariamente llevan una vida en el Espíritu. Pero eso solo Dios lo sabe y ellos lo saben. Pero muchas veces nos levantamos rapidito para acusar, para señalar. Pero yo le digo, mi hermano, mi hermana, que si usted es sorprendido en alguna falla, en algún error, en algún pecado, aunque los demás lo miren como un gusano, el Señor ya lo vio transformado. Y si usted se arrepiente en su corazón, Él va a perdonar ese pecado y lo va a echar al fondo de la mar. Y usted va a recibir ese perdón, y esa culpa que siente en el corazón ya no la va a tener. Porque ese es el amor y la gracia y la misericordia con la que Jesús nos ve a nosotros. Jesús nos ama. Y saben, Él no quebrantó la ley en ese momento cuando les dijo acerca de que tiraran la piedra los que estaban libres de pecado, porque la ley se cumplió. Simplemente que Jesús dio su vida por esa mujer en la cruz, y al final sí hubo un castigo por ese pecado, pero el que sufrió ese castigo fue Jesús, no fue ella. Ella fue perdonada, así como todos nosotros hemos sido perdonados por su sacrificio en amor por nosotros en la cruz. Entonces recordemos que Pablo, en el capítulo 5 que vimos la semana pasada, nos mencionaba que debemos llevar una vida guiada por el Espíritu Santo. También nos describió todos los frutos del Espíritu, y ahora por eso es que Él nos dice: ustedes que son espirituales, entonces deben restaurarlo. O sea que nos da el mandato de restaurar. A veces me toca a mí que hablar con amigos, conocidos, en donde la esposa se acerca a mi señora, a mi esposa, y le dice: mire, mi esposo no está viniendo a la casa a veces por 2-3 días porque agarra furia de alcohol y se emborracha tanto con sus amigos que ya no viene a la casa. ¿Qué hago? Y entonces nos juntamos los 4 y lo confrontamos en amor. No empezamos diciéndoles que vos te has convertido en un charamilero, sos una desgracia, qué vergüenza. No, nosotros lo restauramos en amor, porque el día de mañana puede ser uno el que esté en esa situación, mis hermanos. El día de mañana puede ser uno al que le están apuntando los dedos, y tenemos que actuar como Jesús actuó con esta mujer. Sabiendo que era pecadora, sabiendo que había fallado, Él no la condenó. ¿Quiénes somos nosotros para condenar? Tenemos que restaurarlo en el amor. Nuestra actitud debe ser con humildad, porque podemos fallar nosotros también. Tenemos que tener una actitud de empatía. 1 Corintios 10:12 dice: por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Eso quiere decir que si usted siente que está muy espiritual, porque lee la Biblia, porque asiste a su célula, porque viene a la iglesia los domingos, tenga cuidado, porque una cosa es leer la Biblia, otra cosa es practicarla, otra cosa es asistir a la iglesia, otra cosa es que esa palabra haya caído en tierra fértil en su corazón y que dé fruto el resto de la semana cuando no está acá. Entonces tenemos que tener cuidado de no caer. Miren, un corazón transformado es compasivo con los demás. En Gálatas 6:2 dice: ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, y así cumplirán la ley de Cristo. Miren, unos a otros. Eso es una vida en comunidad. Fuimos hechos para vivir en relaciones interpersonales, y por eso es que en el Nuevo Testamento vamos a ver esa frase, unos a otros, muchas veces, porque el Señor quiere que nosotros nos apoyemos entre hermanos. No tenemos que ser como el cangrejo en la olla, que cuando está ya la persona teniendo éxito, lo jalamos para abajo. No, tenemos que ser de los que, si ya va saliendo, peguémosle un empujoncito y que se vaya para arriba. Pero nosotros
Tenemos que cambiar esa actitud en nuestro corazón de ayudarnos unos a otros y no de trocearnos unos a otros. El Señor nos llama a ayudarnos. Nosotros recibimos aquí el mandato de parte de Pablo cuando nos dice que llevemos las cargas unos de los otros. Eso es empatía. ¿A usted no le ha pasado que va en el carro y de repente a alguien se le quedó el carro y ahí mira al pobre señor o a la pobre señora tratándolo de empujar y todos se hacen los locos? Todavía le pasan bocinando. Nosotros tenemos que ser de las personas que, aunque después al día siguiente estemos con la espalda dolorida y las piernas y los camotes, nos bajemos a ayudar. Porque ¿sabe qué? El día de mañana va a estar lloviendo y al que se le va a quedar el carro es a usted. Y los demás van a pasarle bocinando, igual que hizo usted. Entonces tenemos que cambiar nuestra actitud hacia los demás. No tiene que ser alguien que conozcamos necesariamente. Lo podemos hacer con alguien distinto, a un desconocido. Nosotros tenemos aquí muchas células que obedecen este pasaje. Y a veces cuando uno de los hermanos está pasando por una necesidad, entre las células se ponen de acuerdo y lo ayudan. Tenemos que ayudarnos unos a otros. ¿Cómo nos podemos ayudar unos a otros? Orando. Tenemos que orar unos por otros. Miren, mis hermanos, la oración es poderosa. Es la forma que tenemos nosotros de comunicarnos con el Señor directamente. Antes tenía que entrar el sumo sacerdote al lugar santísimo una vez al año para poder tener esa plática con el Señor, recibir esa instrucción del Señor. Hoy nosotros podemos orar con Él en medio del tráfico, cuando están barriendo, cuando están trapeando, cuando están haciendo oficio, cuando está trabajando, caminando de un lado para otro. Usted puede estar orándole al Señor y tener esa comunicación con Él, pero la oración es importante. Tengo muchas personas que me escriben a veces a las redes sociales, personas que yo conozco, personas que yo no conozco. Y me escriben ahí a mi página, Jorge López GT, esa es mi página, en Facebook o en Instagram. Y me dicen, mi hermano, que tengo a mi suegro en el hospital, le dio un derrame y está ahí pasando, ¿será que puede orar por él? Yo digo, con mucho gusto. Pongo el micrófono y le grabo una oración, ahí donde sea que yo esté, y oro por esa persona. A veces los conozco, a veces no los conozco, pero Dios sí los conoce. Dios sí sabe por lo que están pasando. Y si una oración va a reconfortar el momento, la situación que están atravesando, yo lo voy a hacer con mucho gusto. Y detengo lo que estoy haciendo y dedico un minuto para orar por esa persona. Y le mando la oración para que le quede la oración ahí. Tenemos que orar, mis hermanos, por aquellos que necesitan oración. Porque en una de esas Dios lo va a oír y va a sanar esa persona. En una de esas Dios lo va a oír y va a salir ese hermano de la cárcel. Si tenemos que orar, nosotros tenemos ese poder porque tenemos a Jesús en nuestro corazón y el Espíritu Santo, y esa oración llega directo al oído del Señor. Tenemos que llorar con los que lloran. Antes contrataban a lloronas para los velorios. Y contrataban a las lloronas porque, miren, cuando uno escucha a alguien chillar, a uno le dan ganas de chillar también, ¿verdad? Y entonces se pone el momento así triste, melancólico. Pero aquí habemos uno que otro que es llorón profesional, digo yo, o llorona profesional. Con cualquier cosita están llorando. Miren, hay momentos difíciles para las personas. Tenemos que acompañarlos en su dolor. A veces pierden a un ser querido, a un amigo. A veces están pasando por alguna enfermedad o han sufrido alguna otra angustia. Pero ¿tiene usted algún amigo ahorita en el hospital? ¿Tiene algún familiar en el hospital? Vaya a verlo. No espere a mañana, porque se va a quedar con la intención y después le va a llegar la noticia que pasó a la presencia del Señor. Si tiene a alguien malo, alguien enfermo, visítelo, ore por él. Hoy,
porque mañana puede ser muy tarde. Y eso va de la misma manera con cuando tiene problemas con alguien. Si tiene problemas con alguien, háblele hoy. El día de mañana se le puede complicar. Perdone hoy. No deje que esa amargura eche raíz en su corazón. Pero tenemos que llorar con los que lloran. Nosotros siempre con mi esposa, cuando nos enteramos de alguien que nosotros le hemos tenido cariño o conocemos, inmediatamente actuamos y vamos, porque el día de mañana puede ser muy tarde. Debemos ayudar a otros económicamente cuando tienen su necesidad, cuando están pasando una crisis económica. A veces solo con oración no es suficiente. A veces nosotros tenemos los manjares y los bufetes y los demás, los de la parra, están comiendo aire. Si nosotros podemos ayudar económicamente a alguien, hay que hacerlo. El Señor va a bendecir esa actitud. Yo me encontraba la vez pasada en el supermercado y experimenté esta situación. Iba una niña pequeña, tendría unos 5 años de edad, con su abuelito, y estaban ahí comprando con su canastita el súper. Y en eso la niña salió corriendo a agarrar una bolsa de leche en polvo. Y vino el abuelito y le dijo: no, mijita, no alcanza. Y yo me di cuenta, yo escuché. Miren, yo llevaba la carreta llena. Yo sentía aquella cosa en mi corazón, ¿verdad ustedes? Porque a veces uno le alega al Señor y uno le dice: Señor, ¿por qué estoy pasando esto? Y no nos damos cuenta que a veces alguien está peor que uno. En eso una señora no se aguantó. También vio lo que estaba pasando ahí y fue a agarrar la bolsa más grande de leche en polvo que encontró. Y cuando llegaron a la caja y el abuelito de esta niña estaba pagando, ella le llevó la bolsa de leche ya pagada. Y miren ustedes, ver a la niña esa abrazar esa bolsa de leche que era casi de su tamaño. Miren qué bonito, qué bendición. Si nosotros tenemos esa capacidad, o Dios pone en nuestro corazón ayudar, ayudemos. El Señor nos va a regresar más de lo que nosotros damos. Acuérdense que la mática del cielo es completamente diferente a la que nosotros conocemos aquí de la tierra. Porque aquí para nosotros 1 más 1 es 2, pero para el Señor 1 más 1 puede ser 1.000.000 si a Él se le da la gana. Y esa es la bendición que Él puede tener para cada uno de nosotros. Pero tenemos que creer y tenemos que actuar para recibir esa bendición. Debemos servir a los demás. Esa es otra manera en la que nosotros podemos demostrar que tenemos un corazón transformado. Cuando ayudamos a otros sirviéndoles, también hacemos más ligera su carga. Miren, yo admiro a los servidores que están con nosotros en cada servicio. Vienen antes del servicio, se van después de los servicios. Y a veces venimos al servicio apresurados y todavía medio les echan el carro a los pobres, se tienen que hacer el quite. A veces se les habla pesado porque lo parquearon en un lugar donde no quería. Pero ¿sabe qué, mi hermano? A veces estos servidores son personas importantes, que son dueños de empresas, que tienen a su cargo cientos de personas, personas pudientes con recursos, profesionales, médicos, abogados. Pero ¿sabe qué? Se despojan de su saco de empresario, de millonario, y se ponen su chaleco de servidor y sirven con el corazón. Eso es servir a los demás. Aunque usted tenga mejor posición económica, mejor sueldo, mejor carro, no importa. Servir es como hizo Jesús con sus discípulos.
Cuando llegaban a una casa en los tiempos de Jesús, no teníamos este lujo de pasillos bien lisitos, sin polvo y tierra. Pero cuando llegaban a las casas, llegaban con los pies todos entierrados. En algunas culturas de Oriente han visto ustedes que se quitan los zapatos para entrar a la casa, para no ensuciarla. En los tiempos de Jesús era similar. Había una persona, un siervo o un esclavo que le lavaba los pies a los que entraban, para que no fueran a dejar. Imagínense los pies sudorosos con tierra, ¿cómo le iban a dejar su casa? Jesús vino y le lavó los pies a sus discípulos. Jesús, el Hijo de Dios, ese Jesús, porque Él nos ha venido a dar ese ejemplo de que tenemos que venir a servir y no a ser servidos. Aprendamos como Jesús, mis hermanos, a servir. Nosotros somos lo que somos y tenemos gracias al Señor. Tenemos que darle gracias a Dios por lo que nosotros tenemos en esta vida y por lo que hemos recibido y por lo que hemos hecho a lo largo de todos estos años. Había un doctor que intervino quirúrgicamente a una señora, y cuando después de la recuperación la revisó, le dijo: mire, sus exámenes están todos en orden, la operación salió bien. Y la señora vino y dijo: ay, mire, gracias a Dios. No, le dijo, gracias a Dios no, gracias a mí, contestó el doctor. Tenemos que tener cuidado, mis hermanos, de reconocer quién es el que nos ha dado la vida, quién es el que nos ha dado el talento, ese don, el dinero, los recursos. No dejemos de darle gracias a Dios nunca, en todo tiempo. Tenemos que llevar entonces, mis hermanos, la carga a los demás, ayudarnos unos a otros, porque eso es lo que el Señor está demandando de nosotros. Pongámonos de pie. Probablemente usted vino hoy, en esta mañana, cargado en su corazón con alguna culpa de algo que sucedió en su vida. Yo quiero decirle que el Señor no quiere que usted se sienta así. Si no tiene usted que seguir sufriendo esa culpa del pecado que usted cometió en el pasado. No tiene que seguir cargando eso. No justifique el error con que tiene que pasar el resto de su vida recordándose, o que le sigan recordando lo que usted hizo mal. Deje en los pies del Señor esa carga, ese pecado, eso que lo está destruyendo adentro en su corazón, porque el Señor quiere perdonarle ese pecado. Pero usted tiene que aceptar ese perdón, tiene que perdonarse a sí mismo primero y dejar que Dios agarre eso malo, sucio, pecaminoso y lo deseche. Si usted siente que vino a este lugar hoy y siente que ha venido cargado en su corazón por algo que necesita que el Señor le perdone, necesita ser transformado de adentro hacia afuera para que su actitud cambie hacia las cosas espirituales. Ore conmigo esta oración y dígale: Señor, gracias, porque yo sé que aún siendo un pecador, tú me amaste. Señor, hoy pongo ante tus pies ese pecado, ese error, esa mala decisión, esa mala actitud, eso que tú sabes, Señor, que yo fallé y que lastimé a otros y que me lastimé a mí mismo. Hoy pongo ante tus pies, Señor, y te pido perdón y me arrepiento. Señor, yo recibo ese perdón. Dígale al Señor ahí: recibo ese perdón, Señor.
recibo ese perdón. Gracias. Que el enemigo nos siga acusando, Señor. A todos aquellos que están con una carga en su corazón, que sepan, Señor, que tú ya perdonaste ese pecado y que tú los amaste primero, Señor. Tu sacrificio en la cruz fue suficiente por nuestras fallas. Si hay alguien acá que nunca le ha dicho al Señor: Señor, yo solo te había oído, solo había oído de ti, pero en realidad yo quisiera conocerte. Si alguien quiere aceptar a Jesús en su corazón y empezar hoy su transformación de una vida pecaminosa a una vida caminando con Jesús, tomado de la mano, ahí donde está, ponga su mano en alto y véngase aquí para el frente y vamos a hacer una oración de fe. Vamos a decirle a Jesús: Jesús, gracias. Gracias porque hoy te encontré. Si usted quiere aceptar a Jesús en su corazón y quiere cambiar de una vida de dolor a una vida con amor, con Jesús morando en su corazón, levante su mano y ven al frente y vamos a orar. Si nos está viendo a través de las redes sociales y el Señor ha hablado a su vida, a su corazón, y sabe que debe aceptar a Jesús en su corazón porque Él está llamando, haga esta oración conmigo por fe y diga después de mí: Señor Jesús, gracias. Reconozco que he sido un pecador y me arrepiento. Gracias porque tú moriste por mí en la cruz cuando yo tendría que haber estado clavado ahí por mis pecados. Te reconozco como mi único Señor y Salvador. Gracias. Quiero caminar contigo de aquí en adelante. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues mis hermanos, entonces un corazón transformado por Dios es sensible hacia el hermano que está en pecado. Es compasivo con los demás y es responsable de sí mismo ante Dios. ¿Cuántos están dispuestos a ser empáticos con sus hermanos, a restaurarlos con amor? No van a llegar ahorita con ellos: mira, ahí en la iglesia dijeron que vos estás en pecado y que te vas a ir al infierno. No, usted va a llegar con amor, ¿sí? Esconda el bate, esconda el palo, con amor, y que el Espíritu Santo haga la labor. Usted confronte en amor y que el Espíritu Santo lo redarguya. Recuérdense que el 31 de marzo, 1 y 2 de abril estaremos disfrutando de la Vía Dolorosa. Vaya agendándolo ya: el viernes a las 7 de la noche, el sábado a las 7 de la noche y el domingo a las 10 de la mañana y a las 7 de la noche. Llegue con su familia. Miren, es un momento muy bueno para invitar a otros amigos. Invítenlos a que lleguen a ver la vida, muerte y resurrección de Jesús. Y después se van a echar su cafecito, se van a comer. Compartan, pero hagamos la labor. Invitemos a otros que necesitan conocer a Jesús. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Quedan ustedes despedidos.